¿Qué tal a todos? Les saluda como siempre Fernando Valdés desde el programa Los Nuevos Empresarios, transmitiendo aquí y ahora desde Cuántica Online. El día de hoy en Los Nuevos Empresarios vamos a tener un programa que se titula Gestión del Conocimiento Empresarial. Es un tema muy nuevo en nuestra región, en otros países ya está bastante desarrollado, pero en la región centroamericana es un tema relativamente nuevo. Vamos a ver qué es el conocimiento empresarial y por qué es tan crítico para la sostenibilidad de las empresas y para el crecimiento de las empresas, igualmente para la mejora continua y otros aspectos operacionales de las empresas de todo tamaño. Desde un startup, un emprendimiento nuevo, una pyme que está operando, hasta una empresa grande o una corporación o un grupo corporativo con muchas empresas. El conocimiento empresarial es hoy día el activo más estratégico de todas las empresas a nivel global. Y aquellas que no lo están gestionando, aquellas que no manejan el conocimiento empresarial, están en riesgo de desaparición, de no continuidad o de no sostenibilidad operativa. Todos estos temas los vamos a tratar el día de hoy en este programa en Los Nuevos Empresarios, Gestión del Conocimiento Empresarial. Después de esta introducción y unos anuncios de nuestros patrocinadores, volvemos con el primero de 4 segmentos. Será un gusto compartir con ustedes este conocimiento tan valioso. La importancia de cada instante en tu vida depende de tus pensamientos. Estás aquí y ahora, en tu burbuja cuántica. ¿Qué tal a todos? Ya estamos de vuelta aquí en Los Nuevos Empresarios, transmitiendo desde Radio Cuántica, aquí y ahora para toda Latinoamérica e Iberoamérica. El tema de hoy, gestión del conocimiento empresarial, es de especial interés para emprendedores y empresarios que desean delegar en algún momento la empresa para que otras personas puedan crecerla, viralizarla, replicarla, franquiciarla. Cualquier emprendedor o empresario que no quiere estar casado a una operación todo el tiempo, toda su vida, tiene que invertir en la gestión del conocimiento empresarial. Porque cuando una sola persona, el fundador o los socios fundadores, son los poquitos que saben cómo opera un negocio, estos terminan convirtiéndose en esclavos de ese negocio. Porque sin ellos, la empresa no puede operar de manera eficiente, de manera confiable, de manera ágil. Y por otro lado, este mismo contenido es de mucho valor para consultores que quieran dedicarse a la consultoría en gestión de conocimiento empresarial. Y un concepto que vamos a mencionar que es muy importante en esta temática, que es la arquitectura empresarial, que es un modelo lógico que, entre muchas otras cosas, nos va a servir para organizar el conocimiento empresarial. La arquitectura empresarial sirve para dar claridad a los colaboradores de una empresa, para implementar las prácticas de gestión sobre ese modelo de arquitectura empresarial. Cuando digo prácticas de gestión, me refiero, por ejemplo, a la gestión de la calidad, a la gestión del riesgo, a la gestión del desempeño y la medición de los KPIs y la mejora continua, etcétera. Todas esas prácticas de gestión deberían montarse sobre un modelo único. Ese modelo único es la arquitectura de la empresa. Y esta arquitectura es una de las partes más importantes de lo que llamaremos conocimiento empresarial. Para poder comenzar con buen pie, vamos a
a aclarar algunos conceptos o algunas ideas que son muy poderosas y que es necesario tenerlo muy claro desde el principio de este contenido. El primero, vamos a ver seis puntos. El primer punto es dejar muy claro que la información y el conocimiento son dos cosas completamente diferentes. La información es una construcción que se hace a partir de datos. Cuando hablamos en el contexto de empresas, la información es el retrato de la empresa en ciertas operaciones que realiza. Ventas por mes, inventarios al año, planillas por año, planillas, costos por mes, etc. La información se refiere o es la forma de estructurar datos en periodos de tiempo para poder conocer cómo se ha comportado la empresa en algún aspecto o alguna perspectiva de la empresa. La información vale o tiene valor para un periodo específico de tiempo, por ejemplo, las ventas del año 2020 o los costos del mes de abril del año 2019. Siempre hay un periodo de tiempo que es el alcance de ese retrato que hace la información. La información retrata un comportamiento de la empresa. El conocimiento es algo completamente diferente. El conocimiento es la forma en que opera la empresa, la mejor forma que ha encontrado de hacer su operación, de lograr sus objetivos hasta el día de hoy. Voy a hacer un ejemplo muy claro. Si hubiera una franquicia de restaurantes y a mí me dan los estados financieros de la franquicia, me están dando información de la franquicia. Ahora, si yo voy a comprar la franquicia y voy a tener los procesos, los organigramas, las recetas, los secretos del negocio, las fórmulas, las definiciones de los puestos, los indicadores de desempeño y todo ese diseño de la organización, eso no es información, eso es conocimiento empresarial. Y de eso se trata este programa, de por qué es tan importante. La verdad es que son vitales los dos. La información empresarial, todas las operaciones de la empresa, pero el conocimiento empresarial, hay mucha gente que ni siquiera lo tiene en su mente y entonces las empresas dependen de lo que los dueños, los socios, dicen todos los días. Y los pobres socios, los empresarios no se pueden enfermar, no pueden tomar vacaciones, porque si ellos no está el conocimiento y entonces la gente no sabe qué hacer. Esa es la gran diferencia entre información y conocimiento. Luego vamos a ver este concepto o este principio que nos dice: nunca va a poder delegar algo cuyo conocimiento está solo en su cabeza. Yo no puedo, tomen por ejemplo los músicos. Si un músico toca una música que es algo complicada y solo la tiene en su cabeza, es muy difícil, si no imposible, que otro músico la toque igual. Sin embargo, si el primer músico escribe la música en solfa, miles de músicos pueden leerlo y aprender y hacerlo igual que el original. De esa misma forma, si un empresario monta una empresa y quiere delegar algunas actividades o quiere delegar la empresa entera, nunca lo va a poder lograr si el conocimiento no está documentado. Y eso ya pueden ser diagramas de procesos, procedimientos escritos, políticas, normas, recetas, cuadros de Excel, videos. Ahora se utiliza muchísimo el video para documentar conocimientos, para enseñar cómo se hacen cosas, cómo se limpia una máquina, cómo se calibra una máquina, cómo se organiza una bodega. Ahora usamos video para todo eso
porque es mucho más fácil aprender con un video que estar leyendo páginas y páginas y páginas de texto. Ahora, lo importante es lo que decíamos al principio. Nunca vamos a lograr delegar si las cosas, si los conocimientos no están bien documentados y fáciles de aprender para otras personas que van a venir. Por otro lado, si nosotros, por ejemplo, en la empresa quisiéramos abrir otra oficina igual o otra planta igual en El Salvador, en Honduras o en Izabal, en algún otro lugar, va a ser muy difícil que logremos implementar esa otra oficina, esa otra planta, si el conocimiento no está perfectamente documentado, porque la gente necesita no información, sino conocimiento para que la planta de Palín funcione exactamente igual que la planta de Shela. O si fuera, por ejemplo, una cadena de restaurantes, para que tengan los mismos procesos, para que tengan las mismas recetas, para que los meseros atiendan exactamente igual y los cocineros y el personal del back of the house que atiendan exactamente, hagan su trabajo exactamente igual, con los mismos implementos, con los mismos suministros, etcétera, etcétera, y no que cada restaurante opere como le da la gana, cada quien lo hace como cree, algunos lo harán muy bien, otros lo harán muy mal, sin ningún tipo de estandarización. No se puede franquiciar, no se puede replicar un negocio, abrir más tiendas iguales, si no tenemos ese conocimiento perfectamente documentado y gestionado. Y el cuarto elemento o la cuarta idea importante es la mejora continua. Si las cosas no están escritas y todos podemos verlas y comprenderlas, es muy difícil que todos podamos mejorar algo como un equipo de trabajo. Si a mí alguien me dice, ayúdame a mejorar la receta de el pepián, pues antes de poder decir yo cualquier comentario, debería saber yo cuál es la receta del pepián con la que estamos trabajando de base. Si yo eso lo hago en un equipo de trabajo y le digo a todos, por favor muchachos, ayúdenme todos a mejorar la receta del pepián, nadie va a poder opinar si no conocemos todos la misma receta de pepián que se está usando. Si la frase fuera, muchachos, por favor, ayúdenme a mejorar el proceso de producción, nadie me va a poder echar una mano si no conocemos todos el mismo proceso de producción. Y si yo dijera, chicos, por favor, todo el equipo de gerentes, ayúdenme a mejorar los resultados de utilidades de la empresa, nadie va a poder disparar una idea lógica, una idea inteligente, si todos no conocen el modelo de la empresa. Entonces, la mejora continua tiene como un requisito que las cosas estén documentadas para que todos podamos ver cómo es hoy y podamos tener ideas inteligentes y no cualquier chifladura para proponer cómo hacerlo mejor. Tenemos que tener esa visión compartida. Primero el conocimiento de cómo es hoy para poder entender, figurar, diseñar una idea de mejora y proyectarla y todos estar viendo exactamente lo mismo. Ver lo mismo es muy importante en los equipos de trabajo. No estoy diciendo que tengan que pensar igual, pero es necesario que todos sepamos y veamos lo mismo de cómo operamos hoy y cómo quisiéramos operar a futuro. Y es muy difícil, si no imposible, lograr verdaderas mejoras cuando no está documentado el estado actual y le pedimos a la gente que diga ideas y la gente va a decir ideas sin saber cómo es hoy y se van a terminar desgastando todos porque las ideas no son lógicas y porque cada quien ve una cosa completamente diferente que su compañero de al lado
y nadie está viendo realmente lo mismo de la empresa. Luego tenemos dos aspectos más antes de terminar este primer segmento del programa, que son el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Cuando una empresa tiene sus procesos, sus políticas, sus normas, pero no están escritas y no están publicadas para que la gente las conozca, decimos que la empresa tiene conocimiento tácito, porque existe, pero no está escrito ni publicado en ningún lado. Eso es terriblemente peligroso y las empresas que operan de esa forma son muy vulnerables al desorden o a fallar en cualquier momento. Las empresas que ya se tomaron el trabajo de documentar sus políticas, sus normas, sus indicadores de desempeño, sus descripciones de puesto, sus procesos, que es tal vez la pieza clave en toda la estructura y la arquitectura de una empresa. Aquellos que ya tienen documentados sus procesos y todos los otros elementos que mencioné, decimos que tienen conocimiento explícito, y esos son los que ya están casi listos para poder replicarse, para poder abrir otras plantas, otras tiendas, otras oficinas y que funcionen de manera estándar, con orden, y los que están también más cercanos a poder franquiciarse si quisieran llegar a ese modelo de la franquicia. En todo caso, resumo diciendo que las empresas que funcionan solo con conocimiento tácito, que no está documentado, son muy vulnerables al desorden o al desempeño no sostenible. Funcionan a veces muy bien, a veces muy mal, y cuesta mucho capacitar gente, capacitar a los colaboradores en estas empresas que todo lo tienen tácito, mientras que las empresas que tienen el conocimiento explícito, bien documentado, es muy fácil capacitar gente, es muy fácil sacarle copia a la empresa y repetir la empresa en otro país o franquiciarla, etcétera, etcétera. Y por eso, y este es el último punto, las empresas que tienen conocimiento explícito duran muchos años más, porque tienen mucha mayor tendencia al crecimiento, porque es muy fácil capacitar gente y crecer y capacitar más gente, o también porque se convierten en cadenas de puntos y todos funcionan de manera muy ordenada, tiendas que funcionan perfectamente bien, idénticas, estándar, fáciles de controlar, etcétera, o terminan como una gran franquicia. Vamos a detenernos en este primer segmento, en este punto, y volvemos después de algunos mensajes de nuestros patrocinadores. Relájate, ya estás fuera de la Matrix, estás aquí y ahora, en Cuántica. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Les saluda Fernando Valdés desde el programa Los Nuevos Empresarios, transmitiendo desde radiocuántica.online, aquí y ahora, desde cualquier lugar del mundo, para toda Iberoamérica. En este programa titulado Gestión del Conocimiento Empresarial o Conocimiento Empresarial, estamos viendo el valor tan inmenso de tener el conocimiento de nuestra empresa en forma explícita, es decir, documentado y ojalá bien estructurado. Ya vimos la diferencia entre información y conocimiento, son cosas muy separadas, ambos muy valiosos y necesarios para la empresa, pero son cosas completamente diferentes. Y estamos enfocándonos en este programa en la gestión y el valor del conocimiento empresarial. Vamos a hacer un comentario muy importante que viene basado en una gráfica que muestra cómo a través de los años, desde 1975 hasta el 2018, se comportó en empresas de Estados Unidos el valor de los activos en empresas. Y la gráfica muestra que en 1975
Las cosas físicas, los activos físicos como el edificio, los vehículos, las máquinas, tenían un porcentaje de valor muchísimo más grande que los activos intangibles como el conocimiento y las patentes, las fórmulas, el know-how y digamos que todos esos secretos del negocio que no son físicos, son puro conocimiento empresarial. En 1975, el porcentaje más alto de valor de los activos de la empresa estaba en las cosas físicas. Para 1985, el comportamiento seguía siendo casi igual, pero se movió y creció el valor del conocimiento. Para 1995 fue drástico el hecho que el conocimiento, los activos intangibles, principalmente conocimiento empresarial, ya pasó a ser casi el 70% de los activos, del valor de los activos de la empresa. En el año 2005 ya los activos intangibles, ideas, fórmulas, procesos, conocimientos, patentes, son muy vastamente los activos más valiosos en el valor de las compañías. Y finalmente en el 2018 ya es el valor de los objetos físicos, sus hornos, sus cocinas, sus muebles, sus computadoras, sus vehículos, la planta, la fábrica, las máquinas. No estoy diciendo que no tengan valor, pero en el año 2018 el valor de esas cosas, de esos objetos físicos, es muchísimo menor que el valor de las fórmulas, las ideas, las patentes, las recetas, los secretos del negocio que una empresa ha llegado a generar. Sin embargo, en nuestros países y en nuestras empresas, la gran mayoría de empresas no tienen ni siquiera documentados sus conocimientos y por esa razón son valuadas simplemente por las cosas que tienen. Y es muy lamentable porque su verdadero potencial y su verdadero valor no está en las cosas, sino en los conocimientos que hemos desarrollado para producir algo de mucho valor con esas cosas. Pero ese conocimiento no tiene la posibilidad de ser valorado porque solo está en la cabeza de la gente. Y mientras no se estructure y se documente de una manera profesional, no va a valer mayor cosa. Si por ejemplo, ustedes tuvieran, esta es una anécdota muy bonita que ilustra eso. Hagan de caso que ustedes tienen un familiar muy lejano que vive en otro país y de repente reciben la noticia de que su familiar falleció y que no tenía descendientes y entonces ustedes son llamados a una herencia y se encuentran con que solo había 2 personas relacionadas con el fallecido, usted y otro primo. Y les dice el abogado que va a llevar el testamento, miren, a usted su tío lo quería más que a nadie más. Entonces su tío dejó 2 cosas y usted tiene el privilegio de escoger primero cuál de las 2 cosas quiere. Las 2 cosas que dejó su tío son las siguientes. Su tío era dueño de una gran franquicia de restaurantes. Hay 150 restaurantes en todo el mundo y 3 de esos 150 son propiedad de su tío. Entonces, los otros 147 son de los franquiciados y no son de su propiedad. Entonces, usted tiene que escoger qué quiere. Si quiere los 3 restaurantes que son de su tío, y ahí eso incluye el terreno, los muebles, la maquinaria y el equipo,
A las personas no, porque las personas no son activos de la empresa, las personas se pueden ir en cualquier momento. Pero sí hereda usted los 3 restaurantes con esas cosas, con todo su equipo y todos sus activos, incluyendo los terrenos. Y lo otro que puede heredar es un USB, un disquito de estos, una memoria USB. Vale como $10 porque es de bastantes gigas, es de 80 gigas. Y en esa memoria están guardadas los procesos, las recetas, los indicadores de desempeño, las normas de trabajo, las normas para compras de materias primas, las especificaciones, todos los secretos del negocio, todo absolutamente, los puestos de trabajo, etcétera, cómo se evalúan, cómo se mide, todo está en esa memoria, y los derechos intelectuales protegidos de todo ese conocimiento. Los otros son 3 restaurantes con terrenos y equipo inmobiliario, y el otro es la memoria que contiene todo ese conocimiento empresarial de la franquicia con los derechos protegidos. ¿Qué desea usted heredar? Si ustedes que están escuchando este programa eligieron heredar la memoria con todo el conocimiento empresarial de la franquicia y sus derechos protegidos, ya entendieron cuál es el valor de ese conocimiento. El punto más importante de esta anécdota es que ustedes se pregunten si en su empresa ya existe esa memoria con ese modelo, con todo ese conocimiento. Porque va a llegar un día en que ese es el valor principal de su empresa. No los equipos, no los muebles, no las computadoras. Esas cosas van perdiendo valor todos los días, mientras que el conocimiento empresarial va ganando valor todos los días cuando uno lo administra, lo gestiona y lo va acumulando y enriqueciendo con todo lo que vamos aprendiendo diariamente. Y el día que queremos repetir nuestra empresa en otro país, esa memoria con ese modelo y todo ese conocimiento es lo único que lo hace posible. El día que queremos que un socio capitalista invierta en nosotros, es esa memoria con ese conocimiento lo que le da tranquilidad al inversionista. Eso también le da tranquilidad al banco que nos va a prestar. ¿Por qué? Porque si el fundador deja de estar por salud, por muerte, por cansancio, por lo que sea, otras personas podrán seguir operando el negocio haciendo uso del conocimiento explícito. El tácito no sirve porque el tácito está solo en la cabeza de la gente. Entonces, con el conocimiento explícito, otras personas podrán seguir la operación, podrán crecer la empresa, podrán repetir la empresa en otros países o en otros departamentos, aún en ausencia de quien la fundó. Y por eso es tan crítico la tenencia de esa memoria, ese USB que contiene todo el conocimiento de la empresa. Quienes hubiesen escogido los 3 restaurantes, ahora les voy a dar la sorpresa diciéndoles que los 3 restaurantes están en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Así que no sé cómo van a hacer para poder ir a sacar sus activos y sus cosas, porque la franquicia de su tío nació ahí, los restaurantes franquiciados están en otros países, y el que escogió los 3 restaurantes, para que vean que las cosas físicas pueden ser muy peligrosas y su valor se pierde muy fácilmente, los 3 restaurantes que habrá escogido alguien están en una ciudad en donde está muy complicada la situación, y creo que no fue la mejor elección si es que alguien eligió los 3 restaurantes físicos. La lección en este caso
es que realmente el valor estratégico de una empresa no descansa. El valor estratégico de una empresa no descansa en los objetos, en los activos físicos, sino más bien descansa en el know-how, en todo el conocimiento que ya está explícito, que ya está documentado, estructurado, de una manera que muchas personas pueden aprenderlo, desarrollarlo y actuar como expertos con el conocimiento que se ha ido acumulando poco a poco como resultado de la operación de la empresa. En los siguientes segmentos de este programa, ya lo que vamos a ver no es qué es y por qué es importante el conocimiento empresarial, sino nos vamos a centrar en cómo se gestiona y cómo se articula para que podamos convertirlo en el activo más importante para el crecimiento y la sostenibilidad de nuestra empresa. Y eso no es solo para grandes corporaciones, eso comienza cuando uno emprende, y desde que nace el emprendimiento debería nacer con una estructura. La vamos a describir ahora en los otros segmentos. Esta estructura se llama la arquitectura empresarial, y sobre esa arquitectura empresarial hacer esa gestión de conocimiento que va guardando todo lo que vamos aprendiendo respecto a los mejores procesos, las mejores formas de medir algo, los mejores productos, los peores productos, las características de un buen proveedor, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo de aprendizaje que como si la empresa fuera un ser vivo, va aprendiendo, pero lo aprendido no queda en la mente de la gente, sino queda en un repositorio central de la compañía para que cuando lleguen otras personas a futuro, otros nuevos colaboradores, puedan aprender todo lo que la empresa ha aprendido a lo largo de su operación. Esto es vital, y las empresas que ya lo hacen en países del primer mundo son las empresas líderes y las de más crecimiento alrededor de todo el planeta. Porque no se crece por cosas físicas, se crece porque hay la capacidad de formar expertos rápidamente en cualquier país, y en cualquier país se pueden comprar las cosas físicas. Lo que no se puede comprar en cualquier parte es ese conocimiento. Ese lo generamos nosotros, lo estructuramos nosotros, y es ese conocimiento lo que nos va a permitir un crecimiento exponencial en nuestro país, en nuestra región y en todo el mundo. Nos cerramos este segmento, vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos en pocos minutos a los nuevos empresarios desde Cuántica Online, transmitiendo aquí ahora para toda Iberoamérica. Las diferencias que nos separan y nos antagonizan dentro de la Matrix son los colores que dan vida y embellecen la realidad, tu realidad. Cuántica. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en este tercer segmento del programa titulado Gestión del Conocimiento Empresarial, que estamos transmitiendo desde Radio Cuántica.online para toda Iberoamérica en el contexto del programa Los Nuevos Empresarios. En el tema de hoy, la gestión del conocimiento empresarial, hemos visto la importancia de gestionar ese conocimiento de la empresa como una forma de asegurar la sostenibilidad a futuro, porque personas nuevas que van llegando a la empresa pueden ir aprendiendo todo lo que ya todo el conocimiento que se ha desarrollado,
porque el fundador eventualmente va a poder cambiar generación, hacer un proceso de cambio generacional y entregar la empresa a otras personas, sean de su familia o no, otros gerentes, otros relevos de mando, pero sin que se deteriore el desempeño de la empresa. Y también para poder replicar la empresa, para poder abrir otras oficinas en otros países, en otros departamentos, otras tiendas, otras plantas de producción, otros restaurantes, y que estos operen de una manera estándar, de una manera ordenada, y no cada uno de manera diferente y descoordinada. Esto se logra con la gestión del conocimiento. Veíamos también un concepto importante, dos tipos de conocimiento empresarial, el que llamamos tácito, que es todo lo que ya la empresa sabe o lo que las personas han desarrollado como conocimientos, pero que no está documentado y que solo está en la mente del empresario o sus colaboradores. Esto es valioso, pero también tiene un gran peligro, y es que si el conocimiento es importante para la operación, no debería estar solo en la mente de las personas, debería estar documentado, ya sea como un proceso, como una norma, como una política, como un procedimiento, como una fórmula. Hay muchas formas de documentar, como un video inclusive. En este momento se utiliza muchísimo la documentación de conocimientos a través de videos, pero lo que no debemos es que solo esté, lo que debemos evitar es que solo esté en la mente de las personas. Eso es muy peligroso. Una empresa que sabe, cuya gente sabe mucho, en un momento dado las personas dejan de trabajar en la empresa, se van, se mueren, se casan, lo que sea. Y ese conocimiento deja de estar en la empresa y pasa lo que llamamos Alzheimer corporativo o Alzheimer empresarial. Y eso es una empresa que ayer sabía mucho, pero hoy ya no tiene a las mismas personas y dejó de ser experta, dejó de tener todo ese conocimiento y se encuentra en una situación muy vulnerable ante la competencia. Eso se combate o eso se soluciona con el otro tipo de conocimiento al que vamos a llamar conocimiento explícito. El conocimiento explícito es el conocimiento que ya hemos documentado. Como decíamos hace un momento, se puede documentar a través de una política, a través de un procedimiento, de un proceso. Los procesos son supremamente importantes en la gestión del conocimiento. Se puede documentar como un indicador de desempeño y, en fin, hay muchos elementos que nos van a ayudar a documentar el conocimiento de la empresa para que esté explícito y la empresa no tenga el riesgo de sufrir el Alzheimer empresarial, es decir, perder a la gente que tiene el conocimiento y entonces perder ese conocimiento tan valioso. Para poder gestionar y organizar todo el conocimiento de la empresa, existe una metodología muy valiosa, porque siempre nos preguntamos, wow, pero si hay que guardar todo el conocimiento de la empresa, ¿qué? Eso es mucho, ¿qué es todo eso que hay que documentar y gestionar? Y muchas veces no tenemos una respuesta o pensamos que es una cantidad inmensa de piezas de conocimiento, y como no tenemos una metodología, pues optamos por no hacerlo. Seguimos trabajando como lo hemos hecho siempre y no afrontamos ese trabajo, ese reto de formalizar nuestro negocio y escribir y documentar todo ese conocimiento que está tácito, que lo tenemos en las cabezas, pero que no está escrito en ningún lado. Es un esfuerzo grande, pero no es imposible. Y si tenemos una metodología que nos permita hacerlo de manera ordenada, se vuelve un trabajo más fácil de realizar, y tal vez lo más importante es que va a tener un impacto muy alto en el futuro de nuestra empresa, porque nos va a permitir
nos va a permitir acelerar el aprendizaje de nuevos colaboradores que lleguen y que puedan aprender en un tiempo mucho más corto una gran cantidad de conocimientos para que trabajen como expertos. Y su curva de aprendizaje no sea larga y que nos quite a nosotros mucho tiempo para tener que estar enseñándole de persona a persona todo lo que debería saber. Esta metodología que vamos a hablar ahora acerca de cómo estructurar el conocimiento de la empresa se llama arquitectura empresarial. ¿Y por qué se llama arquitectura empresarial? ¿Por qué la palabra arquitectura? En este universo, en esta vida, todo tiene una arquitectura. Si nos preguntáramos, voy a tomar algunos ejemplos. ¿Cuál es la arquitectura de un árbol? Un árbol tiene un tallo, una raíz, unas ramas, unas subramas, tiene hojas, algunos tienen frutos y algunos tienen flores. Y esos elementos constituyen la arquitectura de un árbol aquí, en la China, en Canadá, en Francia, en cualquier lugar del mundo. Si nos preguntáramos cuál es la arquitectura de un helicóptero, por ejemplo, todo helicóptero tiene un fuselaje, una cabina con un fuselaje, un rotor con un eje vertical, una hélice horizontal, un puente, se llama un puente, las patitas con que aterriza, una cola y en la cola hasta atrás una hélice estabilizadora. Eso es la arquitectura en términos generales de un helicóptero. Y así podríamos seguir con un mamífero, un ser humano, y decir, tiene 2 brazos, una cabeza, un tórax, 2 piernas, un corazón, un estómago, etcétera, etcétera. Ese es el modelo estándar, es la arquitectura. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué estamos hablando de eso en relación a empresas? Porque todas las empresas, no importa si son un banco o una panadería o una oficina de abogados, todas las empresas tienen una arquitectura, que se llama la arquitectura empresarial. Y esa arquitectura empresarial tiene los siguientes 7 componentes. Tienen un componente estratégico dentro del cual se incluye la misión, la visión, los objetivos y metas de la empresa, el portafolio de servicios con lo que se llama Service Level Agreement o un acuerdo de nivel de servicios, y también los riesgos que amenazan a toda la empresa y que deberían ser gestionados como parte de su operación. Todos estos subelementos componen el componente estratégico. Luego hay un componente de gobierno o gobernanza que está hecho de políticas y normas, de muchos diferentes temas, pero son todas las políticas y normas que gobiernan el actuar y la operación de la empresa. Hay un tercer componente que es el que hace que la empresa sea dinámica y se mueva, y son los procesos de la empresa. Hay procesos estratégicos, hay procesos del negocio, la pura actividad del negocio, los procesos administrativos y de soporte financiero y los procesos de gestión que abarcan, por ejemplo, la gestión de la calidad, la gestión del conocimiento, la gestión ambiental, la gestión del riesgo, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro componente, el cuarto componente, que es el recurso humano. Y el recurso humano pues está organizado en la forma de puestos o cargos de trabajo. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, gerente de producción, jefe de ventas, secretaria recepcionista, directora de recursos humanos, etcétera, etcétera. No importa si nuestra empresa es pequeña, igual tenemos cargos, igual tenemos procesos, igual deberíamos tener políticas y normas y también nuestro componente estratégico de misión, visión, objetivos, portafolio de servicios, etcétera, etcétera. El quinto elemento es los sistemas de información y la tecnología.
En este año, en este tercer milenio que estamos, no podemos tener una empresa sin tener una definición muy precisa de la plataforma tecnológica sobre la cual va a operar. Entonces ese es el quinto elemento. El sexto elemento es una cosa muy transparente, muy engañosa. Casi muy pocas empresas, las grandes empresas sí lo trabajan, las medianas y pequeñas casi no, y es lo que muchas veces les quita la competitividad, y es nada más y nada menos que la cultura organizacional. La cultura organizacional son todas las creencias que tiene la gente, los valores que hacen que actúen de una forma o de otra. Y miren, uno podría tener procesos perfectos, un organigrama perfecto, una tecnología fantástica, políticas y normas y toda la gobernanza bien definida, y una misión, unos objetivos, el portafolio genial, etcétera, etcétera. Pero si la gente tiene una cultura pobre, con valores o sin valores, y una cultura de poca responsabilidad y poco compromiso, pues todo lo demás no va a servir de nada. Hay un dicho muy triste, que es muy cierto, que dice: la cultura se desayuna a la estrategia todas las mañanas. Eso significa que todo lo demás puede estar fantástico, pero si la cultura de nuestra gente, la gente que trabaja en nuestra empresa, no es una cultura adecuada, todo se va a caer. Y finalmente, el séptimo elemento es el conocimiento de la empresa, de lo que se trata este programa, que es el conocimiento empresarial. ¿Y qué es todo el conocimiento empresarial? Pues vean, los 6 componentes que hemos dicho hasta ahora: el componente estratégico, el componente de gobierno, el componente de procesos, el componente de recursos humanos, el componente de tecnología y el componente de cultura, son conocimiento empresarial. Y si ya está documentado, entonces felizmente podemos decir que es conocimiento explícito. Y lo decimos felizmente porque entonces la gente nueva que llega a la empresa puede ser capacitada muy rápidamente, porque todo está escrito, todo se puede leer o todo se puede ver en videos, si es que lo tenemos documentado en videos, para que el periodo de capacitación sea muy corto y podamos contratar gente y sacarla a trabajar ya como expertos en un tiempo muy corto. Y por otro lado está el conocimiento tácito, que también hay que trabajarlo, y que consiste en todas esas ideas, todas esas propuestas de mejora que hacemos, que compartimos cuando nos estamos tomando un café en la oficina, o cuando tenemos un webinar o una videoconferencia y estamos hablando de cómo mejorar. Todas esas ideas tienen que ser registradas, porque en esas ideas está el futuro de la compañía. Todo lo que ya está oficialmente acordado y está documentado y es obligatorio cumplir es el conocimiento explícito. Pero el futuro de la empresa está en las ideas que generamos todos los días y que buscan mejorar el desempeño, los procesos, los indicadores, las políticas, las normas de la empresa. Entonces, esas ideas son tan valiosas porque son el futuro de la empresa, y deberíamos también documentarlas y guardarlas, pero no para engavetarlas, sino para ir desarrollándolas como proyectos de mejora. Todas esas ideas son la materia prima para lo que se llaman los programas de mejora continua de la empresa. Aquí vamos a parar en este tercer segmento y volvemos después de unos mensajes. Existe una salida de la Matrix. La puerta está en Cuántica. Ya estamos de vuelta otra vez en el programa Los Nuevos Empresarios, transmitiendo desde radiocuántica.online, en algún lugar del planeta, aquí y ahora, para toda Iberoamérica. Les saluda Fernando Valdés en el programa Los Nuevos Empresarios. Vamos a entrar a este
cuarto segmento del programa enfocado en el tema gestión del conocimiento empresarial. Vamos a ver, tratando de hacer una especie de resumen no del qué es y por qué es importante, ni el cómo, porque de eso ya hemos hablado en los primeros 3 segmentos, sino vamos a hacer una especie de resumen de por qué invertir tiempo, tal vez un poco de dinero o una plataforma para gestionar el conocimiento, ya sea de su startup, su pyme, o si es una empresa grande o una corporación, todavía con más razón, ¿por qué invertir en la gestión del conocimiento empresarial? Vamos a empezar con una razón muy práctica. Uno no puede delegar en otros algo que solo está en la cabeza de uno. Es muy difícil enseñarle a otros cuando todo el conocimiento está solo en nuestra cabeza. Entonces es mucho más eficiente y más rápido y efectivo poder trasladar ese conocimiento a diagramas, a documentación que otros puedan leer. Y, por qué no decirlo, hoy día se utiliza muchísimo el video. Pueden ser videos producidos con nuestro propio celular o con alguna cámara. No tiene que ser una cámara cara ni profesional. Podemos hacer videos que enseñen cómo limpiar una máquina, cómo dar un servicio, cómo atender a un cliente, cómo dar la bienvenida a los clientes, cómo resolver un conflicto, etcétera, etcétera. Todas estas son formas de trasladar el conocimiento que tenemos en nuestras mentes a un medio en el que otros puedan aprenderlo sin la necesidad de tener que darles clases o enseñarles personalmente nosotros. Tener el conocimiento documentado, es decir, explícito, ya sea en documentos, videos, audios, etcétera, nos da la capacidad de crecer, porque podemos capacitar en un tiempo mucho más rápido, de manera más efectiva, y poder formar gente en un tiempo muy corto nos da la capacidad de crecer y expandirnos. Cuando el conocimiento solo está en la cabeza de 1 o 2 o 3 o pocas personas, es muy difícil capacitar, es más lento y el crecimiento lógicamente pues se hace muy lento. Esa es la primera razón, poder formar a otros y delegar trabajos, delegar a terceros, a otras personas, cosas que tal vez hoy solo hago yo o solo hace una persona que es la única que sabe. Entonces, delegar y poder multiplicarnos y crecer es la primera razón. La segunda razón es que la capacitación se hace muy rápida, mucho más rápida. Y no nos quita tiempo, porque ya no tenemos que ser nosotros personalmente los que capacitamos a las nuevas personas que van entrando a trabajar a la compañía. La tercera razón es para poder exigirle a la gente que cumpla. Si, por ejemplo, yo tengo documentado cómo debe estar organizada una bodega, yo puedo exigirle al bodeguero, a la persona responsable de la bodega, que cumpla con el conocimiento que se le enseñó y que está documentado. Cuando las cosas no están documentadas, es muy difícil exigirle a la gente, porque la gente olvida lo que se le dijo y digamos que vamos a prueba y error, y yo no puedo exigirle específicamente algo que no está específicamente establecido, escrito o mostrado en algún diagrama, en algún checklist o en un video. Entonces, auditar que la gente cumpla se hace mucho más difícil cuando el conocimiento de la empresa no está documentado y disponible para los demás. La cuarta razón es que todos podemos entender y ver lo mismo. A veces pensamos que la gente entiende lo que tenemos en la cabeza nosotros, pero no es así. Yo puedo pensar que el proceso de ventas es tan fácil y todo el mundo debería entenderlo, mas sin embargo las otras personas no pueden ver lo que está en mi cabeza.
o yo soy el que hace la producción y yo digo, pero es que es tan sencillo el proceso de producción, pero es sencillo en mi cabeza. Las otras personas no pueden ver lo que está dentro de mi cabeza y no pueden ver lo mismo que veo yo. Y por lógica, no van a poder proponerme ideas inteligentes o ayudarme a encontrar problemas, porque el único que tiene el conocimiento real sobre cómo es el proceso de ventas o el proceso de producción o el proceso de compras, pues es una persona que lo tiene en la mente y de esa forma los demás no pueden verlo, no pueden ver lo mismo y mejorar las cosas se hace muy difícil. A veces nos sentimos solos porque nadie nos ayuda, porque nadie nos da ideas, pero el problema no son las otras personas. El problema es que el conocimiento solo está en nuestra cabeza y así es muy difícil para los demás participar y proponer. La quinta razón es si nosotros somos los dueños de la empresa y en algún momento dado prevemos que va a haber un cambio de mando, porque yo quiero delegarle la empresa a alguien más o porque llevo muchos años trabajando en la empresa y quiero que haya un cambio de generación y mis descendientes, mi hija, mi hijo, tomen el control de la empresa. Eso no va a suceder de manera fácil si todo el conocimiento está solo en mi cabeza. Para poder hacer un cambio de generación adecuado, tiene que estar bien documentado los procesos, las políticas, las normas, para que cuando uno ya no esté, los que toman el control hereden no solo los problemas, sino también el conocimiento que que otras personas generaron años atrás. Por esa razón hay muchas empresas que cuando cambian de mando, cuando los fundadores se retiran y entran los hijos y la nueva generación, muchísimas empresas fracasan y se caen después de haber sido exitosas durante muchos años. De hecho, hay una estadística muy dura, muy triste, hablando de las empresas familiares, que nos cuenta que solo el 10% de las empresas familiares logran sobrevivir y llegar o pasar de la tercera generación. En muchas ocasiones hay dos razones muy importantes. La primera es la falta de gestión de conocimiento, porque la nueva generación hereda la empresa, hereda los problemas, pero no hay un buen traspaso de todo el conocimiento que se generó por la generación saliente. Entonces, con ausencia o carencia de ese conocimiento, pues la nueva generación lucha 1, 2, 3 años y finalmente pues no lo logra, porque no hubo un buen traspaso o transferencia de conocimiento, porque el conocimiento estaba solo en las mentes de los fundadores. Y el otro problema que suele causar este fallecimiento de muchas empresas familiares es la falta de gobierno corporativo, la falta de políticas, normas, reglas, tanto para el negocio como para las relaciones familiares adentro de la empresa. Todo esto es parte de la gestión del conocimiento empresarial y el gobierno o la gobernanza de la empresa. La sexta razón por la cual invertir en la gestión de conocimiento es cuando queremos crecer, porque queremos crecer. Y para crecer, por decir un ejemplo, vamos a abrir sucursales. Y las sucursales deberían funcionar exactamente como nosotros decimos y como nosotros queremos, o como ya funciona la oficina central. O queremos abrir una nueva planta y queremos que la planta funcione igual que la planta original o la primera planta que tuvimos. Para poder sacarle copias a algo, es necesario tener definido cómo es el original. Y esa definición es parte de esta gestión de conocimiento. En esa definición van elementos como los objetivos, los indicadores de desempeño, las políticas, las normas, los procesos, los puestos de trabajo y las funciones que debe tener cada puesto de trabajo, los sistemas de información, las herramientas, la cultura,
los conocimientos técnicos, los conocimientos administrativos, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que los vimos cuando aprendimos el concepto de arquitectura empresarial, que se habló en el segmento número 3 de este programa, todos esos elementos son conocimiento empresarial. Y si no están documentados, es una pena, porque se van perdiendo poco a poco. Y el día que falta la persona que más sabía, ese día caemos como un paciente de esa enfermedad que llamamos Alzheimer empresarial, que es que antes sabíamos, pero perdimos el conocimiento, perdimos a la persona que sabía y ahora pasamos de saber mucho a saber nada y perdemos la competitividad y la capacidad de ser eficientes, satisfaciendo a los clientes y siendo rentables como empresa. Entonces decimos que para poder crecer, para poder sacar copias de nosotros mismos, es necesario tener definido el original y eso es nuestros procesos, nuestras políticas, etcétera, para poder replicarnos, para poder sacarnos copias nosotros mismos y que las copias funcionen tan bien como la oficina original. Y finalmente la séptima razón es muy parecida a la sexta, pero es cuando tenemos un negocio tan exitoso que decidimos franquiciarlo o estamos pensando vender la empresa. Cuando queremos franquiciar un negocio, tenemos que tener documentado todo el conocimiento empresarial, porque el negocio de las franquicias no es más que vender ese conocimiento para que otras personas puedan invertir y tener una empresa idéntica a la que originalmente tuvimos nosotros y operarla, pero cumpliendo con todas las políticas, con todas las normas, con todo el gobierno, con todos los procesos, etcétera, etcétera, de nuestro modelo de negocios. Pero no podemos franquiciar y crecer si no existe tal modelo de negocios. Entonces, el franquiciamiento, la estrategia de crecimiento por franquicia es una de la séptima razón, y también vamos a mencionar la posibilidad de vender la empresa, porque una empresa que no puede operar sin que esté el fundador no vale un centavo. Les voy a contar rápidamente una historia que se llama la historia del perro que hablaba. Una familia tenía un perro que hablaba y por razones económicas se vieron en la necesidad de vender al perro, y el perro hablaba perfectamente español y un poquito de inglés, y entonces pensaron que podían venderlo pues en $1 millón, vamos a decir, de dólares. Cuando algunas cadenas de televisión se enteraron del perro que hablaba, les ofrecieron $10 millones. Ellos no sabían el valor de su perro que hablaba. Y las cadenas de televisión pues ofrecieron esa fortuna porque se imaginaban transmitiendo por todo el mundo al perro que habla. Ya estaban cerca de firmar el contrato con los abogados cuando alguien dijo, ahí se acuerdan de decirles lo de la abuelita. Y alguien preguntó qué es lo de la abuelita. Y resultó que el perro no hablaba si no estaba la abuelita presente. Y entonces uno de los ejecutivos de la televisora dijo, ¿y podemos conocer a la señora? Sí, aquí está, tiene 102 años. Cuando el ejecutivo vio eso, todo el trato se cayó y el negocio nunca se llevó a cabo. La razón es porque el perro no vale un centavo si no está la abuelita. Y si la abuelita ya tiene 102 años, pues no va a tener muchos programas en la televisión para platicar el perro que habla. Esta historia lo que significa es que nuestra empresa podrá facturar mucho dinero y podrá parecer que es muy exitosa, pero si la empresa no funciona sin que el dueño esté encima de ella o los socios estén allí todos los días encima de ella, a la hora de querer vender esa empresa no vale un centavo, porque los dueños no pueden ser comprados, los dueños no pueden ser un mueble o un activo de la empresa. Y sin los dueños, la empresa pues no funciona y entonces no vale mayor cosa. Las empresas funcionan solas cuando tienen todo su conocimiento empresarial gestionado, cuando tienen su arquitectura
empresarial bien documentada. Y en este mundo, en este momento, hay muchas empresas, por ejemplo, Prosperity Business Consulting, que se dedican a la gestión del conocimiento y a la arquitectura empresarial para que podamos superar todos estos retos y tener empresas que trasciendan y vivan muchos años más que los fundadores. Espero que este programa haya sido de valor y vamos a estar tratando estos temas aquí en Los Nuevos Empresarios a través de radiocuántica.online para toda Iberoamérica. Gracias.